Hola, hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Aprendizaje. Yo soy Katy y hoy junto con mi colega Mac vamos a conversar sobre un tema que seguramente les ha generado inquietud, curiosidad y hasta un poco de miedo, estoy segura, y es el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes y el temor de los profesores a la copia y pega, o sea, al bendito plagio. ¿Cómo ves, Mac? ¿Qué escuchas de nuestros colegas preocupados por esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos son cuestionamientos que se hacen y que veremos más adelantito que ya se han hecho antes, ¿no? Pero por lo pronto el objetivo de este podcast va a ser tratar de abordar estos miedos, estos mitos también que corren en la red alrededor, ¿no? Y que podamos ver, tratar de enfocarlos realmente más en la realidad de lo que ha sido y cuestionar también un poquito de pronto nuestras creencias, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, mira, a mí me gustaría, propongo que empecemos como por crear una listita de las ¿De preocupaciones. acuerdo? Me gustaría empezar por la más común que tú y yo conocemos, que es el plagio. Tú sabes que muchos docentes temen que los estudiantes usen herramientas de inteligencia artificial para entregar trabajos que no son suyos. Y, por ejemplo, en pláticas en las que hemos estado juntos, en conferencias, hemos escuchado de nuestros colegas, los profesores, que están recibiendo ensayos que están perfectamente redactados, Ujú, sí. que están recibiendo trabajos que no reflejan el estilo de los estudiantes, que están recibiendo tareas que no demuestran el nivel que normalmente tienen los estudiantes. Esa es como la primera preocupación. La segunda, pues, es que los estudiantes dejen de desarrollar las habilidades clave. Con esto yo no estoy de acuerdo, pero lo tenemos que mencionar porque es lo que hemos estado escuchando. No, que los estudiantes no van a ser capaces de escribir, que no van a ser capaces de hacer análisis críticos, que no van a ser capaces de resolver problemas. Y hemos escuchado también, no, pues es que si todo lo resuelve la IA, pues, ¿qué está pasando con el aprendizaje de los estudiantes? Y la tercera es la falta de la formación docente. Esto sí es clave para mí, porque pues muchos profesores no están sabiendo cómo funciona Mac, esto, no saben cómo detectar la inteligencia artificial, pero lo que es clave, al menos para mí, ahorita quiero escucharte, es que los profesores no saben realmente cómo integrar de manera positiva la inteligencia artificial en tus clases. Estoy muy Eh, de acuerdo. entonces, ¿tú qué opinas? Fíjate que cuando a nosotros nos tocó estar mucho cuando empezó toda esta tendencia a la educación en línea, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo cómo se parecen los miedos anteriores a los miedos actuales, ¿no? Por ejemplo, el plagio, a ver, todos oíamos tratando de capacitar a los profesores en la educación en línea o a los administrativos de universidades y demás. La pregunta era, ¿y cómo vamos a saber que el estudiante es el que hizo Lo la trabaja. tarea Sí, y claro. no agarró de internet las cosas e hizo un copy-paste, ¿no? Y, Sí, y es cierto, es un miedo real, pero también ujú, es un miedo que depende, que está favorecido por las formas como tradicionalmente hemos trabajado el proceso de aprendizaje. Que lo veremos, al sí. final quisiera comentar algo de eso, pero ese era un miedo que viene de atrás, ¿no? Ahí ya veremos que a lo mejor hay algunas diferencias específicas sobre la educación en línea, pero el miedo era el mismo, ¿no? Bueno, es que el miedo del plagio o el miedo de la copia ha sido eterno, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, que los estudiantes copien. Antes era como que se usaba que cuando presentabas el examen te ponías el recordatorio en las piernas, ¿no? Ay, Dios. O lo escribías, ¿no? A ver, Sí. pero eso ha existido toda la vida. Hacemos los acordeones, ¿no?
Exacto, exactamente, Y, exactamente. y fíjate que algo interesante que está relacionado con esto es algo que era muy, que yo les cuestionaba a los profesores cuando ellos decían, es que yo no estoy seguro que él haya hecho la tarea. Y yo le decía, yo les respondía, a ver, cuando estás en tu clase presencial y tú estás recibiendo las tareas, el estudiante va y te entrega su tarea. Y tú asumes, nada más por el hecho de que lo estás viendo y que te está entregando de mano en mano su tarea. De hecho, tú ya entraste, ya asumiste que el estudiante la hizo, cosa Ujú, que no necesariamente es cierto, pero asumimos que así es. Lo que pasa es que ujú. cuando entra Internet o la educación en línea, tú no estás viendo al estudiante. Y eso como Claro, que mentalmente le resta credibilidad de alguna manera, que no debería, pero como no lo estamos viendo, no sabemos quién subió la tarea a la plataforma, por ejemplo. Pero es claro. la misma preocupación, ¿no? Sí, de acuerdo. Algo que cuando entró Internet a la vida cotidiana de todos, era esa información de dónde sale, qué tan creíble es. Si un Mm, estudiante hace un análisis o está haciendo un proyecto, un ensayo y empieza a decir cosas, la pregunta es, ¿y si la sacó de internet y es de algún sitio cuestionable? Este, lo que está ocurriendo es que el estudiante no aprende, no está sí, aprendiendo a discernir. pero la realidad, Mac, es que a la final aprendimos, yo me quiero incluir ahí en ese verbo, a la final aprendimos a enseñarles a los estudiantes a buscar, a seleccionar y analizar información confiable. O sea, eh, Pero eso eso se... siempre y cuando el profesor hiciera un cambio en su forma de enseñar, que Ujú, no siempre ocurrió. Y ese es parte de los problemas que se vienen también en cuando hablamos de la preocupación de la brecha digital que se da. Los profesores, ujú. cuando llega Internet, los profesores a lo mucho estaban acostumbrados a usar su computadora. Y no quiero menospreciar, está súper bien, pero cuando entran a un modelo distinto de educación, como fue la educación en línea vía Internet, requerías otras habilidades, Ujú. habilidades que no necesariamente eran las habilidades que tradicionalmente el profesor ha usado. Y muchos como que agarraron muy bien la onda y se habilitaron, fueron experimentando y fueron eh, pues desarrollando esa habilidad. Muchos otros no usaban internet, pero no cambiaban sus formas de enseñar. Entonces, lo que hacían era simplemente repetían su clase presencial, pero frente a una frente a una cámara, ¿no? Entonces, y eso no era siempre Mac, realmente lo mejor, ¿no? Pero esos eran Mac, miedos. oye, Mac, ¿y qué me dices de la brecha del conocimiento de los docentes? O sea, ¿sí recuerdas un poquito cómo estaba el rollo cuando empezamos con el internet y sí te das cuenta cómo está bastante relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial? Yo creo a ver, en ese tiempo era a lo mejor más grave en el sentido de que los profesores ya estaban usando computadora en su trabajo, etcétera, pero no sabían cómo usar la tecnología, en este caso, para educación en línea. Y lo primero que uno se daba cuenta era esa brecha digital en que el profesor, aunque podía usar PowerPoint, Word, Excel, lo que tú quieras, es bien distinto cuando quieres enseñar en línea, porque las habilidades requeridas son distintas. No nada más las habilidades, bueno, sí también son, pero quiero decir, sus formas de enseñar, sus estrategias de Ujú. aprendizaje son distintas y eso es una brecha digital que aunque ellos manejaban cierto nivel de tecnología,
no sabían manejar esa parte que incluye la tecnología, pero para poder interactuar, para poder enseñar de una forma Sí, distinta. sí, Entonces sí, muchos sí. lo único que hicieron, a ver, muchos se dieron cuenta de la importancia y se engancharon en eso y desarrollaron excelentes habilidades para moderar, para enseñar, para dialogar, etcétera, y generar eh, tareas y actividades que fueran mucho más interactivas. Pero otros que no. Otros Claro, lo único que hicieron fue copiar o hacer exactamente lo mismo que hacían en la clase presencial, pero la ponían frente a una cámara o una grabadora y pensaban que eso era suficiente. Cosa que, a ver, hay muchísima literatura que dice que eso así no es, así no debe de ser, pues claro, que agarra lo peor de los dos mundos, ¿no? Pero eso es lo mismo que está pasando ahorita. Pero, por claro. ejemplo, a ver, ¿tú qué crees que sea realmente la diferencia entre la época cuando empezó Internet o la educación en línea y la actual? ¿Cuáles tú crees que sean realmente las diferencias entre esas épocas? Bueno, es que, ¿sabes qué? Yo creo que con la integración de la IA a la educación, la diferencia es que esta tecnología no solamente como que da información, como que la despliega, ¿no? Como lo hacíamos antes en Google, buscábamos algo y entonces, pues a partir de ese algo que Google nos daba, nosotros teníamos que empezar a crear textos o nosotros teníamos que empezar a resolver los problemas matemáticos o a escribir códigos si era que íbamos a programar, o nosotros teníamos que hacer una a una las diapositivas de nuestras presentaciones, ¿verdad? O sea, el Google no te lo daba, te daba los insumos para que los hiciera. Sí, totalmente. Bueno, sin duda alguna hubo mucha gente que copió y pegó, tú y yo lo sabemos, nos pasó con muchos de nuestros estudiantes que iban y Google les daba tal cosa y copiaban y pegaban, claro que sí. Lo que yo creo, y tú dime si tienes una opinión distinta, es que hoy en día el nivel de automatización es distinta. Entonces, la inteligencia artificial pues te crea en segundos lo que le pidas, ¿no? Un poema de la independencia de México o lo que le pidas sobre una investigación, un proyecto de investigación científica del área educativa. Ella te la da, ¿no? Sí, Eso a mí me parece que también hace que nuestros estudiantes tengan un nivel de profundidad de dependencia más importante. O sea, sí creo que ahora los estudiantes pueden correr el riesgo de que no hagan nada sin IA. claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Ok, totalmente. bueno. Ajá. Por otro lado, pues sesgos, ¿no? Quien no sabe utilizar la IA de manera profunda y de manera crítica, pues va a tener muchísimos problemas con sesgos. Tú y yo lo hemos visto cuando hemos estado trabajando juntos en nuestras investigaciones, que hay inteligencias artificial que te muestran información, con sesgos de, no sé, de razas, de sesgos de género, lo hemos mencionado tú y yo, Culturales. cosas, sí, sesgos culturales también, es exacto. Bueno, otra es la velocidad de adaptación. A mí me parece que hay gente que se ha apurado a apropiarse de la inteligencia artificial, pero también me parece que es muy importante el rezago que hay por parte de nuestros colegas profesores. Creo que la velocidad de adaptación a los que no se suban rápido al camión sí los va a dejar sí los van a dejar el camino tirado, ¿no? Y sí creo que es importante esto que estamos haciendo nosotros, que es interactuando, viendo que sí, viendo que no, lo que muchas veces hacemos cuando estamos trabajando, cuando estamos investigando, que analizamos inteligencias artificiales y de plano algunas, pues decimos, ¿sabes qué? Con estas me encanta trabajar y sigo, y con estas están muy básicas o están muy sesgadas o tienen este o cual problema y la dejamos, ¿no? Entonces, esa es como para mí la diferencia entre la apropiación de la inteligencia artificial que nos tocó vivir y la apropiación simplemente del Internet. No sé tú cómo lo ves. Sí, fíjate que sí,
definitivamente, pero creo que hay algo eh, que eso ha sido un problema desde tiempo atrás hasta hoy y lo sigue siendo. Y eso es el querer mantener un modelo educativo y un modelo de enseñanza Ah, claro, tradicional. sí, Entonces, claro. Internet, cuando aparece Internet, se hacen cuestionamientos por parte de los que estábamos involucrados en la educación en línea, muchos cuestionamientos por las formas de enseñar, pero bien importante, de evaluar. Ujú. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de que si lo que estábamos evaluando era únicamente lo que se llama el conocimiento explícito, que se encuentra en un Ujú. libro, se encuentra fácilmente en internet, etcétera, y si lo único que estábamos evaluando era eso, pues claro, el Fácil. estudiante lo iba a conseguir súper fácil, ¿no? Sin Ujú. embargo, insisto, eso, cualquier cambio que sea tan drástico o tan disruptivo como lo es ahorita la inteligencia artificial, pero como lo fue Internet también, lo que hace es cuestionar nuestras formas. Ujú. Y no siempre a ver, implica un cambio de paradigma. Entonces, Mac, dime, pero hablando de eso, hablando del cambio de paradigma, la pregunta medular aquí en este espacio sería, ¿cómo podemos transformar esos miedos en oportunidades? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Tú eres un hombre muy experimentado, además has sido muy innovador, pionero en la universidad donde te desempeñaste por tantos años en el área tecnológica y quiero volver al centro. O sea, ¿qué hacemos para transformar todos estos miedos que traen nuestros profes en oportunidades? es que los miedos se pueden evitar si lo que nosotros les pedimos a los estudiantes en nuestra práctica docente es que usen su criterio y que sean críticos. Y para eso se requiere actividades que fomenten eso, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. El Entonces, problema, estás de acuerdo que definitivamente hay que hacer una reestructuración en la forma como enseñamos? totalmente, eso a ver, desde siempre ha habido necesidad de eso. El problema es que nos pusimos, nos acomodamos a una zona de confort en donde el profesor era el que hablaba y el estudiante escuchaba. El profesor era la única autoridad del tema y el estudiante tenía que absorber, como dice Pablo Freire, ¿no? La educación bancaria. Yo soy el que sabe y yo te deposito la información, Claro, ¿no? Entonces, claro. eso no ha funcionado, pero ha sido más cómodo. ¿Por qué? Porque pues yo ya tengo mi plan de curso que doy desde hace 10 años. 20 años, ¿Por qué tengo claro. que cambiarlo? O sea, si ha funcionado. Bueno, ha funcionado en teoría, ¿no? Pero no siempre. Entonces, aquí el punto es cuando empezamos a solicitarles a los estudiantes que desarrollen y crean cosas de ellos. A ver, y se vale, a ver, al menos de mi parte, yo a mis estudiantes, yo les exigía que utilizaran Internet. O sea, a Ujú. ver, a mí no me espanta que copien y peguen, pero díganme de dónde sacaron la información. O sea, Ujú. a ver, prohibir nunca ha sido una buena idea. Entonces, Sí, al de acuerdo contrario, contigo. además, Internet no se iba a ir y inteligencia artificial no se va a ir. Tampoco se va a ir. Exacto, De hecho, aprovechando que dices eso de yo soy de la idea que establecer las políticas adentro del salón de clase de manera clara claro, y ética claro, sobre el uso de la inteligencia artificial es clave. totalmente. Haz que los profes hagan adaptaciones pedagógicas es clave. Que redefinan las actividades y que integren la inteligencia artificial
en las actividades, Claro, creo que es súper importante. sí, Decías ahorita, no, pues ¿sabes qué? Fomentar el pensamiento crítico sobre el uso de la IA. Bueno, el rollo del pensamiento crítico lo traemos desde hace uf, añísimos, desde o que sea, empezamos a hablar de educación por competencias. ¿Estás de acuerdo? sí, Yo creo que para mí, en este momento, en este punto en el que estamos de la madurez de la inteligencia artificial, yo creo que los profesores necesitamos formación y acompañamiento. totalmente. Pero es la Yo creo, misma, sí, disculpa, pero es la misma formación que se requería hace tiempo, pero que muchas sí, veces no se dio, o por falta de interés de los profesores, o porque las mismas instituciones no tenían claro cómo estaba el rollo, ¿no? Entonces, de y como ya acuerdo. tenían infraestructura instalada, las formas, los programas de formación de profesores, ya estaban funcionando, qué complicación cambiarlo, ¿no? Mejor que Sí, siga como siga. Y eso siempre, a ver, siempre ha habido una resistencia a este tipo de tecnologías, sobre todo cuando están tocando puntos medulares, en este caso de la educación, y donde el profesor, pues es uno de los artífices más importantes. Por lo sí. tanto, tiene que formarse. No, Mac, capacitarse es una parte, formarse es otra. de Entenderlo, acuerdo. adaptarlo, usarlo, ¿no? Y darse cuenta del inmenso apoyo que ahorita puede tener en inteligencia artificial. Simplemente para rehacer actividades y poderlas rehacer cada vez mejor con ayuda de la inteligencia artificial, porque a veces ya estamos bloqueados. Hemos dado Sí, esa práctica 10 años y ya no se nos ocurre cómo cambiarla. Y cuando, oye, sí, dale. y otra es, no solamente nosotros estamos bloqueados, sino hay veces ciclados. Si no usamos la inteligencia artificial de manera adecuada, encima la ciclamos, ¿sabes? Y la Sí, claro. inteligencia artificial empieza a dar cada barbaridad que tenemos que tener cuidado Sí, de que no tiene la verdad no, absoluta la bendita tecnología que estamos sí. utilizando, ¿no? No, siempre hay que ser Oye, críticos en eso. es correcto. Oye, Mac, pues nosotros podríamos quedarnos aquí una eternidad, pero Sí, te acuerdo que esta plática entre amigos es con una cámara de por medio en nuestro segundo podcast, así que vamos a ir cerrando. Y para cerrar, quiero recalcar que el miedo al plagio y que el miedo a la copia de la inteligencia artificial, profesores, nosotros, al menos Mac y yo la vemos totalmente comprensible, la vemos totalmente justificada, pero también queremos decirles que esta es una oportunidad para innovar, que es una oportunidad para fortalecer nuestra práctica docente. Verdaderamente tener a la inteligencia artificial como una aliada, si nosotros sabemos utilizarla de manera ética y de manera creativa, nos va a ayudar muchísimo en nuestro salón de clases. totalmente de acuerdo. Y acuérdense de comunicarse con nosotros, darnos Sí, sus puntos de vista es importante. Si tienen esos miedos, esos cuestionamientos, háganlos, por favor. Es importante para poderlos ir clarificando en la medida de lo que sea posible, ¿no? Entonces, sí es importante que claro. se comuniquen, pongan sus puntos de vista. Obviamente se suscriban al canal, y síganos en las redes sociales. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Recuerden que la educación está en constante cambio, que nosotros estamos en constante cambio y que estar aquí conversando con Mac y yo en aprendizaje nos va a permitir digerir de una manera más fácil todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y práctica docente. Muchas gracias. Bye Gracias a bye. ustedes. Gracias, Gracias Mac. por Bye estar. bye.